Porque el Espíritu Santo se mueve como Él quiere, a la hora que quiere. Cuando hay hambre, ahí está el Espíritu Santo haciendo milagros. Porque el Espíritu Santo ama la comunión de su pueblo. Dios sabe que todos los que estamos aquí somos el pueblo de Dios. Y Dios está agradado. Dios está agradado con nosotros. Alguien tiene que decir amén a eso. Hoy, como aquel día glorioso, estamos reunidos en un mismo lugar, con un mismo corazón, con una misma fe y una misma visión: adorar a nuestro Dios. Puestos en pie, el Señor está en medio de nosotros. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. 5, 4, 3, 2, 1. Lo recuperaré todo. Lo recuperaré todo. Voltea a su vecino y dígale: lo recuperaré todo. Quiero que lo sepas. Y santo, 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 y mi corazón te adora. Solo sabe. Ahí atrás, como dice. Los de arriba no se quedan atrás y dicen: y santo, la frater te adora. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe. Y santo eres tú. En Juan capítulo 10, versículo 10, en todas las versiones es maravilloso este verso, pero vamos a leer la Nueva Traducción Viviente, que dice: y el propósito del ladrón es robar, es matar y es destruir. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Robar, matar y destruir. Mas mi propósito, dice nuestro Señor, es darles vida. Y la vida que anhelo darles es plena y abundante. Quizá la versión que más conocemos dice: el enemigo vino para matar, robar y destruir, mas yo vine para que tenga y la tengan en abundancia. Quiero comenzar esta noche esta maravillosa palabra profética contándoles que ayer fui a ministrar una linda congregación pequeña en una de las ciudades más hermosas de nuestro país. Es en serio, es en serio. Ayer fui a ministrar a Soyapango. Como de costumbre, pregunté al Señor y al Espíritu Santo: Señor, dame una palabra para esta iglesia y para su pastor, para su liderazgo, para su gente en específico. Y estaba orando al Señor cuando Dios
sentí que me movió. Yo en lo personal sentí moverme en cierta palabra. Pero cuando llegué, el pastor de la congregación me recibió. Platicamos por unos minutos en su oficina y mientras hablábamos, Dios me cambió el mensaje. Y entonces entendí que la palabra que tenía que dar era una palabra de transición. Solté la palabra porque siempre me es lícito obedecer las instrucciones del Espíritu Santo. Entonces solté la palabra. Fue un tiempo maravilloso. Una muy buena cantidad de hijos espirituales estuvieron conmigo acompañándome, sirviendo como detonadores. ¿Usted sabe lo que es un detonador? ¿Cuán importante es que usted sea un detonador? Es sumamente importante convertirnos no solo en oidores y sentarnos en esa silla a alimentarnos, sino comenzar a aprender a ser detonadores espirituales. Creo que mi esposa me compartía un libro que ella estaba leyendo acerca de una mujer que impactó mucho el mundo, llamada Kathryn Kuhlman. Y en una de las escenas de su vida, sobre todo cuando ella está comenzando a enamorarse de Dios, ella cuenta que visitó a su familia, no sé si a su hermana, en unas campañas evangelísticas que ellas hacían en carpas. Y mientras ella iba a estas campañas en carpas de ciudad en ciudad, ella comenzó a enamorarse de una manera extraordinaria. Sin embargo, ella venía como de una formación un poco metodista, un poco tranquila, pero en aquella carpa ella comenzó a ver cómo los demás que estaban alrededor de ella confirmaban la palabra y decían amén y decían aleluya. Y dice ella, en muy poco tiempo yo también me convertí en una gritona. Gracias por los que entienden esto. Y comencé a entender lo que eso significaba en el espíritu, porque tiene un tremendo significado espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, el día de ayer, mis hijos espirituales llegaron a donde yo me tocaba predicar y wow, fue sorpresivo aquello, porque sirvieron tremendamente como chisperos espirituales. La palabra comenzó a predicarse y ellos comenzaron a encender la llama. Y bueno, tuvimos un tremendo tiempo, increíble. Cuando el tiempo terminó, saludé a todos mis hijos espirituales que andaban por ahí, saludé a los de casa. Y al final, después de tomarnos fotografías y pasar un buen tiempo, nos fuimos a cenar. Benditos los evangélicos, que somos buenos para el diente. Entonces nos fuimos a cenar y queríamos compartir. No siempre tengo el privilegio de compartir con hijos espirituales. Entonces nos fuimos a cenar y nos alegramos y nos sentamos ahí. Llenamos un local de comida rápida y estábamos ahí riendo, gozándonos. Y cuando ya nos íbamos, nos despedíamos, y se me acercó una pareja
un caballero y una dama. Hay muchos hijos espirituales que yo no los identifico todavía. Y hay gente aquí que tiene meses en la iglesia, que tienen incluso más de un año estar en la iglesia, pero por lo complejo de la situación, pues uno no puede identificarlos a todos. Pero lo importante es que el Espíritu Santo sí te conoce. Y en mi corazón yo tengo el deseo de poderlos conocer a todos. Pero esta pareja se me acercó y él en específico me dijo: necesito darle un testimonio. Se acercaron los dos, vinieron y me dijeron: pastor, me dijo él, yo llegué a la Frater destruido. Llegué a la Frater muy hecho pedazos. Satanás había destruido mi familia, mi matrimonio de muchos años, no sé si 18 años, con un hijo de 17, 18 años también. Le servíamos a Dios. Incluso nos ungieron en algún momento como pastores de jóvenes en una congregación. Pero el enemigo apareció cual ladrón y con sus artimañas nos separó, destruyó nuestro matrimonio. Y ella se fue para Estados Unidos y yo me quedé aquí. Y no sé cómo llegué a la Frater. No. Más adelante tal vez conozcamos más a profundidad ese testimonio. Pero vino a la Frater y alguien lo invitó al retiro Linaje Real. Y entonces él dice: yo no tenía ganas de ir. Y tenía una lucha dentro de mí, si ir o no ir. Incluso hay personas que ya han ido a otros retiros en otras congregaciones y entonces piensan: vamos a ir lo mismo, vamos a ir a enlodarnos, a luchar, a cantar coros, ¿me entiende? La gente trata de relacionarlo con experiencias anteriores. Y dice: bueno, pero un día antes del retiro yo lo pagué, entiendo, por ahí anda la cosa. Y si en algún detalle me equivoco, el orden de los factores no altera el resultado. Pero dice: pastor, decidí ir al retiro, aunque no quería, pero fui. Había una lucha dentro de mí. Y cuando llegamos allá, comenzamos la administración, y el día sábado, cuando usted comenzó a predicar y a enseñar una palabra en específico, él me mencionó la palabra, yo no le voy a decir qué palabra, pero cuando usted comenzó a predicar y hizo una dinámica ahí frente a nosotros, yo me quebré. El Espíritu Santo entró dentro de mí y sentí literalmente que aquello era lo que yo estaba necesitando. Y era como Dios mismo diciéndome: yo te restauraré. Y no solo restauraré tu vida, restauraré tu familia, restauraré tu matrimonio, restauraré tu corazón. Y vinimos del retiro, pastor, fue una tremenda bendición. Y cuando vinimos del retiro, yo dije: no, yo tengo que recuperar lo que es mío. Y entonces me dice: tomé un avión, me fui a buscar a mi esposa. Allá andaba por Hollywood, allá andaba por California, pero me fui. Y dice que la encontró
y le regaló, le puso en su mano un nuevo anillo de compromiso. Y ella aceptó. Y el día de ayer ellos estaban frente a mí ambos, muy felices, y algo pude identificar en ellos. Es que parecían novios, parecía como si estaban comenzando nuevamente un nuevo amor. Diga conmigo, un nuevo amor. Y lo que pude identificar es que lo que un día Satanás les robó, Dios se los devolvió. Y no solo se los devolvió de una manera normal, sino que ahora la relación está más firme y más sólida que nunca. Y entonces, mientras ellos hablaban, Dios me dio la palabra que voy a predicar ahora. Y ahora ellos están aquí en la primera fila. Pónganse de pie. ¿Qué tal si se dan un beso mejor? Un beso. Amén. Y entonces ellos me dijeron, queremos que nos vuelva a casar. Y entonces ya hay fecha, diga conmigo, ya hay fecha para casarlos. A veces mis emociones, no sé, como las emociones de ustedes, a veces uno dice, ¿serán mis emociones o eres tú, Señor? Y Dios me dijo, cuando ellos hablaban, cuando ellos derramaban lágrimas delante de mí, y se gozaban y se abrazaban, así andan, mire, así andan. No la sueltes, no la sueltes. Siéntate, pero tenela amarrada. Y entonces yo me vine a la casa, llegué, ya toda mi familia estaba dormida, entonces yo comencé a rumear, Señor, esto viene de ti. Y abrí mis redes sociales y encontré un mensaje en Instagram. Y el mensaje decía de la siguiente manera, era un caballero. Querido Padre Espiritual, sus mensajes me han ministrado mucho durante 2 meses. Tengo 2 meses de haber llegado a la Frater. Por muchos años, alrededor de 7 años, serví en otra congregación junto con mi esposa y mi familia. Pero el enemigo se metió en mi matrimonio y destruyó mi matrimonio, y mi esposa me dejó, y me dejó con mis hijos y se fue. Los líderes y los pastores de la iglesia, al ver lo que yo estaba pasando, me pusieron en disciplina y me sentaron de mi servicio, sin ser yo el culpable. He pasado momentos muy difíciles, pues ella me pidió el divorcio. Pero yo la amo, pastor, y sigo orando por ella.
Y aunque en la iglesia donde yo servía me humillaron y me vieron de menos, y no solo eso, sino que también me expusieron de una manera horrible. Aquí estoy todavía de pie, y estos 2 meses en Frater, yo siento que Dios ha comenzado a restaurarme. Por cierto, los pastores donde yo me congregaba, que me humillaron y que me sentaron y que me expusieron, lo critican muy fuerte a usted, pastor. Y a veces uno, cuando está afuera, uno dice: ¿será cierto que ese copete hace agrandado a ese pastor? Y esas esclavas que anda. Y entonces, pero yo vine y desde que vine, la gloria de Dios comenzó a llenar mi vida. Me decía él en el mensaje, no sé si va a leer este mensaje largo, pero quiero una palabra, pastor. ¿Qué hago? Quiero servir, quiero restaurarme, quiero seguir, quiero luchar por la mujer que Dios un día me dio como esposa. Yo no le voy a firmar el divorcio, pastor. ¿Qué hago? Y le contesté: hijo, mañana en el servicio de jueves Dios te va a dar la respuesta. Y entonces Dios me volvió a hablar a mi espíritu y me dijo: ¿te queda claro la palabra que tienes que predicar? Y yo le dije: sí, Señor. Me dijo el Señor: Satanás ha saqueado a muchos de mis hijos. Hijos que han estado en congregaciones secándose, que han servido y que se han formado y que han nacido en el evangelio, pero que no han tenido la dirección correcta y han estado en rebaños donde en vez de amor han recibido maltrato. El enemigo vino y los robó, los saqueó, pero ha llegado el tiempo en el que yo los quiero restituir. Gracias, pero no sé si usted puede decir amén a eso. Ha llegado el tiempo en el que yo les devolveré y los restauraré todo lo que el enemigo les robó. Y aún, me dijo el Señor, les daré más de lo que ellos esperan. Yo me quedé sorprendido porque Dios me llevó a un Proverbios hermoso de Salomón. El Proverbios capítulo 6, versículo 31 dice lo siguiente. Decíamos al principio en Juan 10:10 que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Pero el proverbista dice: pero si lo atrapan, refiriéndose al ladrón, deberá el ladrón pagar 7 veces más la cantidad que robó. Aunque tenga este desgraciado que pagar todo, incluso lo que tenga en su casa. Y cuando yo leí este proverbio, yo quedé sorprendidísimo, porque era Dios mismo confirmándome que había llegado la hora de correr y de avanzar y de recuperar todo lo que tiene nuestro nombre. Gracias, pero no sé si alguien lo entiende. Porque el proverbista comienza diciendo: si lo atrapan, quiere decir que su trabajo y mi trabajo es creerle a Dios, pero también ir detrás del saqueador.
A nosotros muchas veces nos han enseñado cómo defendernos del diablo, cómo orar para que el diablo no me toque. Pero me permite decirle que también nosotros fuimos diseñados para atacar las artimañas del diablo. Eso yo lo predico en una serie que se llama El Diablo. Y Dios me dijo: levántate y predica esta palabra y dile a mis hijos que la palabra que voy a dar por medio de ti es la confirmación para que ellos con fe y con determinación corran detrás del saqueador y arrebaten lo que les pertenece. Gracias, pero yo no sé si usted vino a la iglesia esta noche. Todos los que estamos aquí hemos sido robados más de alguna vez. Satanás nos ha robado oportunidades. Satanás nos ha robado relaciones. Satanás nos ha robado la paz. Satanás nos ha robado propósito. Satanás nos ha robado finanzas. Satanás nos ha robado familias sanas, alegres, gozosas, prósperas. Satanás nos ha robado sueños. Y Dios quiere, amado, que tú no termines en este año 2025 sin que Dios te haya permitido volver a recuperar todo lo que es tuyo. Y no solo lo que es tuyo, sino que Dios te devolverá con creces. Levante la mano y diga conmigo: 7 veces más. Vamos, si lo va a decir, dígalo con fe: 7 veces más. Alguien tiene que creerlo. 7 veces más. Levanta una celebración a Dios. Y entonces Dios me llevó a su escritura y me mostró que David también fue saqueado y que también fue robado. David habitaba en un lugar llamado Siclag. ¿Cómo se llamaba? Siclag. Y había salido David con sus 600 valientes a una misión en el territorio en el que se encontraba. Y mientras David salió a aquella misión, dejó en el campamento, en sus carpas, dejó su familia, dejó sus pertenencias, dejó sus rebaños, dejó todo lo que tenía. Y mientras David y sus guerreros andaban en aquella misión, el enemigo mandó sus demonios, los amalecitas, para llegar al campamento y robar todo lo que le pertenecía a David y todo lo que le pertenecía a sus valientes. Dice la palabra del Señor que no solo lo saquearon, sino que quemaron el campamento de David. Y cuando David hubo terminado su misión y decidió volver a Siclag, específicamente a su campamento, a lo lejos, a medida que ellos se iban acercando, comenzaron a ver que humo salía del campamento. Comenzaron a ver cómo sus casas se quemaban, cómo sus cosas se volvían cenizas. Y dice la escritura que sus corazones comenzaron a angustiarse, porque a lo lejos se veía la destrucción. Y ellos comenzaron a tener la certeza de que algo malo sucedía. Y dice la escritura que cuando llegaron se dieron cuenta que les habían robado todo. Diga conmigo, todo. Y me permite decirle que aquellos hombres valientes, dice la Biblia los describe como hombres valientes. Dice la Biblia que aquellos hombres valientes, entrenados para la guerra, entrenados para matar, eran unos toros en batalla. Pero en aquel momento en el que son saqueados y son robados, comenzaron a llorar como niños, dice la escritura.
se tiraron al piso y derramaron tantas lágrimas que hasta se quedaron sin, lloraron tanto que hasta se quedaron sin lágrimas. Y ese día, aquellos hombres leales de David, aquellos hombres fieles de David, al verse en aquella situación, comenzaron a murmurar en contra de David. Incluso comenzaron a planear la muerte de David. Se volvieron en contra de su líder, en contra de el hombre a quien Dios había utilizado para restaurarlos. Y comenzaron a planear incluso cómo apedrearlo y matarlo. ¿Se imagina usted la situación que estaba pasando David en aquel momento? Porque no solo estaba aguantando las acusaciones de sus hombres valientes, sino que David mismo había sido robado. Me imagino yo que David estaba sumamente confrontado y estaba destruido. Porque si hay algo que David amaba, que le habían robado, eran sus dos mujeres. Alguien diga amén a eso. Me permite decirle que David tenía en aquel momento dos mujeres. Una se llamaba Ahinoam. ¿Cómo se llamaba? Ahinoam. Y tenía otra mujer llamada Abigail. ¿Cómo se llamaba? Abigail. Y cuando yo me di la tarea de investigar cómo se llamaban estas mujeres de David, Ahinoam significa favor. ¿Qué significa? Favor. Diga conmigo, favor. Y Abigail significa fuente de gozo. En otras palabras, en el ámbito espiritual, David había sido robado, no solo naturalmente hablando, sino que el enemigo le había robado el favor y el gozo. Hay muchos cristianos que decimos, pastor, yo no he perdido nada. Sí, pero has perdido el gozo. Pastor, a mí el diablo no me ha robado mi mujer. Sí, pero la mujer que tienes en la casa, vives con ella como perros y gatos. Ahí lo que hay es pleito, menos gozo. ¿Alguien me está entendiendo eso? Pero lo más terrible que el enemigo le había robado era el favor. Porque permítame decirle que cuando hablamos del favor de Dios, literalmente es perder la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. El que ha perdido el favor de Dios lo pierde todo. Y cuando el cristiano se ve en esta situación de perder el favor, un cristiano que pierde el favor es un cristiano amargado. Es un cristiano sin rumbo. Es un cristiano en medio de una encrucijada. Porque cuando no hay favor, nada sale bien. Cuando no hay favor, viene la depresión. Cuando no hay favor, vienen los demonios y te atormentan. Cuando no hay favor, no se puede dormir, no se puede descansar, no se puede avanzar, al contrario, se retrocede. David había sido robado en el favor y en el gozo. Creería que para todos los que estamos aquí, lo más importante en nuestra vida después de Dios es nuestra familia, es nuestra casa, es nuestro matrimonio y son nuestros hijos. Y es lo que más nosotros tenemos que cuidar. Antes de intentar cuidar otra casa, cuide la suya. Creo que hay demasiado líder espiritual exigiendo servicio en las iglesias, aún sabiendo que esos líderes están mal en sus hogares.
Y me permite decirle que eso es un grave error. Porque nosotros tenemos que cimentar buenas familias. Nosotros tenemos la obligación de tener casas sanas y saludables, para que entonces podamos venir a servir a Dios al templo y tengamos autoridad y solvencia para poder abrazar a otros y poder ministrar a otros y poder poner la mano sobre otros. Por lo tanto, como padres, nosotros estamos obligados a darle amor a nuestros hijos. Por lo tanto, como esposos, las esposas están obligadas a respetar a sus esposos. Y los esposos están obligados a amar a sus esposas. Un día de estos, ahora con tanta locura en las redes sociales, yo vi que un montón de mujeres comenzaron a subir flores amarillas, flores amarillas, flores amarillas por todos lados. Yo, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Ahora venían para la iglesia, venía mi esposa a mi lado, venía Victoria, y entonces salió una vendedora ambulante con unas flores amarillas. Y entonces yo venía con un hijo espiritual también ahí en el carro, y yo dije, ¿qué es esta locura de estas flores amarillas? Y inmediatamente mi esposa me dijo, tú no me diste flores amarillas. Espérame. No se burle de mí. Ore por mí. Yo no sabía de esta loca tendencia, pero aún más, yo no sabía que mi esposa se había ofendido porque yo no le di flores amarillas. Y entonces me dijo, yo las esperaba. Entonces yo le dije, mañana, le dije yo. Pero me permite decirle que a veces hay detalles. Usted sabe cuántas esposas se van a su trabajo y mientras en la mañana se cambian para irse a la oficina, ellas pasan enfrente de su esposo y le modelan de una forma y le modelan de otra, y el burro como si no ve. Y ellas lo que quieren es un qué bonita te ves. Gracias. Y me permite decirle que cuando llegan a la oficina, ahí hay 10 perros. Gracias. Ya, cálmela. Esperando que llegue lo que te pertenece. Y el que no la cuentea en su casa, en la oficina los otros se la cuentean. Yo quiero decirle esta noche, hacer este paréntesis, porque esto no tiene nada que ver con este mensaje. Y aunque usted esté diciendo, aquí debería de estar mi esposo, ¿por qué no vino ahora? Pero permítame decirle que estamos llamados, Fraternidad de Emanuel, a tener familias sólidas, a amarnos, a respetarnos y a cuidar de lo que Dios ha depositado en nuestras manos como nuestra primera responsabilidad, que es tu casa. David había sido robado en su casa. David había perdido el favor, había perdido la gracia, había perdido a Abigail, había perdido a su otra esposa, había perdido todo. Y entonces, ¿qué hago, pastor, cuando el diablo me ha robado? Yo no sé qué es lo que el diablo te ha robado a ti. Si ha robado negocios, trabajo, finanzas, oportunidades, familia, salud. Pero cualquiera que sea lo que el enemigo te ha robado, esta palabra profética tiene tu nombre. Y dice que en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 8, dice que David consultó a Jehová. Y esto me encanta, porque ¿qué es lo primero que haces tú cuando experimentas una pérdida? ¿A dónde vas cuando afrontas un problema? ¿Cuál es nuestra primera reacción a la hora de descubrir que hemos sido robados y que hemos perdido?
Me permite decirle que lo que hizo que este hombre recuperara a su esposa fue que vino a la iglesia y aceptó, aunque sea obligado, no sé cómo, ir al retiro. Porque si hay algo que alinea el espíritu del hombre, es el espíritu de Dios. Alguien tiene que decir amén a eso. Un alma desordenada no puede ser alineada por otro desordenado. ¿A quién le cuentas tus pérdidas? ¿Y a quién le estás abriendo tu corazón y tu boca? Gracias. Me encanta David, porque David dice que entonces, al sentirse angustiado, al sentirse robado, al saber la situación que estaba viviendo, David busca a Dios. Amado, si tu situación es la peor, busca a Dios. Siempre he creído que en este altar el Espíritu Santo te va a hablar. Y te va a hablar con nombre y con apellido. Y dice la Escritura que Jehová le dijo a David, que David le consultó a Dios: Señor, ¿seguiré esta tropa? Porque permítame decirle que hay muchas cosas que se te fueron quitadas y no todas Dios te las devolverá. Hay cosas que están dentro del propósito de Dios. Por ejemplo, hay mucho amigo pícaro, tóxico. Hay mucha gente a tu alrededor que Dios mismo la ha apartado. Dios también es un Dios de desintoxicación. Y también es un Dios de restauración. Hay muchas cosas que Dios tiene hay ciclos que Dios sabe que tú tienes que terminar. Y comenzar una nueva etapa, una nueva temporada. Estoy seguro que cuando David consulta a Dios acerca de seguir y recuperar lo que le pertenece, si Dios le dice no lo hagas, no lo hace. Hay gente aferrado a un pasado que Dios ya no quiere que vuelvas. ¿Cómo yo entiendo qué es lo que Dios me quiere devolver? Lo que yo le consulto. Y no solo lo que consulto, sino también lo que recibo de parte de Él. Si Dios me dice espera, espero. La palabra del Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Pero hay demasiados cristianos sacando de contexto esta palabra. Porque el hecho de que Dios te responda no quiere decir que sea una respuesta positiva. Lo que Dios promete es una respuesta. Gracias. Dios responde, Dios dice: yo te responderé. Y hay tres posibles respuestas: sí, no o espera. Me permite esta noche decirle que es tan necesario congregarnos en una casa donde entendamos que la palabra de Dios no es una palabra humana, sino que la palabra de Dios viene como una confirmación a lo que yo estoy viviendo. Por eso esta es una casa profética. Diga conmigo, una casa profética. Y David le consultó a Jehová y le dijo: Señor, ¿qué hago? Diga conmigo, ¿qué hago? No sé cuál es la situación que usted está pasando, pero David le dijo: Señor, ¿lo sigo o no lo sigo? Y si lo sigo, ¿los podré alcanzar? Porque una cosa es que te desgastes siguiendo algo que no está dentro del propósito de Dios. Ya desgastaste tus finanzas, ya desgastaste tus emociones, ya desgastaste todo, ya estás gastando tus finanzas, ya estás acabado. Permíteme, con todo el cariño y con todo el amor, voltea a tu vecino y dile: no te desgastes.
Dice que David le dijo al Señor: Señor, ¿los podré alcanzar? Hay alguien esta noche que se pregunta: ¿será que podré alcanzar lo que es mío, lo que me fue robado? Y me encanta porque dice la Escritura: y entonces Dios le respondió, y Dios le dijo: síguelos. ¿Qué les dijo Dios? Síguelos. Me encanta porque mi hijo espiritual, en el retiro, él recibió una confirmación acerca de Dios y le dijo: síguela, esa chaparra es tuya. Síguela, persigue, porque en este momento hay 2 que 3 allá maleantes que andan como queriendo, como león rugiente. Pero yo te la devolveré. Dice la Biblia que Dios le dijo a David: síguelos, porque de cierto sí los alcanzarás. Y sin duda, diga conmigo, sin duda, recuperarás todo. Diga conmigo, todo. Dígalo fuerte. Levante sus manos y diga: todo. Y yo quiero decirle esta noche a una persona que está aquí, que si el enemigo te robó y tú estás escuchando esta palabra en específico, quiere decir que Dios te está diciendo que te levantes y que vayas tras lo que es tuyo. Porque Dios no solo te lo devolverá, sino que también Dios hará que te sea devuelto con creces. Alguien levante la mano y diga: eso es mío. David entonces, al recibir la confirmación de parte de Dios, parte con sus 600 hombres tras su conquista. Y esto es bien importante mencionarlo, porque cuando David parte con sus 600 hombres, él está lleno de fe. Diga conmigo, lleno de fe. Lleno de fe. Después de recibir una palabra de confirmación, nosotros experimentamos una llenura de fe. ¿No es cierto que cuando usted recibe una palabra que usted sabe que es suya, usted no tiene duda de que Dios lo cumplirá? Ahora, David sale creyendo firmemente que Dios cumplirá su promesa. Y dice la Escritura que salieron con sus 600 valientes y llegaron a un lugar llamado el torrente de Besor. Este torrente era un río caudaloso. Era un río no fácil de cruzar. Había que nadar, pero no solo había que nadar, sino había que nadar bien. Había que ser valiente para atravesar aquel río. Y entonces es cuando entendemos que Dios hace su parte, pero también nosotros necesitamos ser valientes. Porque dice la Escritura que 200 de los 600 valientes le dijeron a David: no queremos cruzar el torrente. Diga conmigo, 200. De 600 valientes, 200 se acobardaron. 200 dijeron: yo ya no sigo, estamos cansados, estamos desanimados, nos quedaremos aquí, no cruzaremos. Aquí hay gente a la que Dios le trae palabra en específica. Pero no solo es decir amén aquí en la iglesia durante la palabra, sino que también hay que salir y hay que entender que me tocará cruzar torrentes y que tendré que poner de mi parte para volver a retomar lo que me pertenece. Algo muy terrible puede pasar cuando permitimos que el miedo y el cansancio se apoderen de nosotros después de recibir una promesa de confirmación. Porque Dios dijo que sí, pero el miedo y el cansancio dijeron que no.
Usted viene a la iglesia y usted dice amén, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿dónde está su garra? ¿Dónde está su valentía? ¿Dónde está su fe? Este brother agarró un vuelo y se fue a Los Ángeles. ¿Qué era lo más simple que alguien hubiera hecho? Agarrar el celular y comenzarle a decir: venite, yo te quiero. No sé si usted me entiende esto. Muchas veces nosotros queremos que como Dios ya dio la palabra, entonces la cosa caiga del cielo. Demasiado cristiano conformista, demasiado cristiano haragán. Cristianos que creen que Dios tiene que hacer todo el trabajo por ellos. Cristianos que creen que quieren que Dios mande lluvia, pero ellos no compran un paraguas. ¿Y cómo es posible que nosotros estamos creyendo a palabras proféticas de parte de Dios, pero no reaccionamos en fe? Porque Dios no honra solo la palabra, Dios honra mis pasos. Cuando Dios te dijo que te dará esa tierra, tú tienes que ir y poner tus pies sobre ella. Alguien tiene que decir amén a eso. Dice la escritura: y todo donde la planta de tu pie pisares será tuyo. Haz lo que a ti te corresponde hacer. Pero Dios me aclara y me descubrió durante yo estudiaba esta palabra, de que muchos no reciben el milagro, aún que Dios ya había dado la respuesta positiva. Y no es culpa de Dios que no lo reciban, es culpa de su mediocridad. De venir a la iglesia, de recibir la palabra, pero de no hacer, de no cruzar el torrente que a mí me corresponde cruzar. A usted le corresponde congregarse. A usted le corresponde servir. A usted aquí hay gente que viene y mire, yo he visto, si yo los conozco a toditos ustedes, yo veo gente que vienen quebrantados, hechos pedazos, necesitados hasta la médula. Y cuando vienen, Dios los agarra como trapo viejo, así, Dios los agarra. La palabra específica para ellos. Pero ¿sabe una cosa? No los vuelvo a ver. No los vuelvo a ver. Al menos aquí presente, porque en el Instagram sí los veo. Allá en el Tunco, allá en el centro histórico, allá en Apulo, allá turisteando. Pero se olvidaron, creyeron que la palabra por sí misma iba a hacer efecto. ¿Y sabe qué hacen? Critican al pastor. El pastor me dio esta palabra y Dios no lo cumplió. Cobarde, tú tenías que cruzar el Besor. ¿Alguien me está entendiendo eso? Me permite decirle que el enemigo se opondrá a que usted cruce el torrente. Hay muchos en la iglesia tristes, decepcionados, angustiados, que han perdido todo y que el enemigo les ha dicho: no sigas, quédate. De 600 valientes, 400 cruzaron. Yo quiero ser de esos valientes. Un día yo fui a República Dominicana con mi esposa. Fuimos a un acto profético que Dios puso en nuestro corazón. Y cuando estábamos allá, un profeta que nosotros en nuestra vida habíamos visto nos dijo: ustedes, Dios los lleva empresarialmente a esto, a esto, a esto y a esto. Y nos dio ciudades, montos, cantidades, una locura. Y entonces, cuando recibimos aquella confirmación empresarial y financiera, porque nosotros habíamos llegado allá a sembrar,
Entonces era Dios retribuyéndonos. Y entonces yo vine al país y comencé a gestionar todo, todo lo que a mí me corresponde, todo lo que yo tenía que hacer. La palabra ya Dios le había dado y el aceleramiento Dios lo había puesto, pero yo tenía que actuar, yo tenía que creerlo, yo tenía que llenar los papeles, yo tenía que registrarme, yo tenía que abrir cuentas, yo tenía que moverme. Alguien tiene que decir amén a esto. Y Dios cumplió su palabra, pero yo tuve que cruzar el torrente. Y me permite decirle que Besor en hebreo significa corriente de alegría. Diga conmigo, corriente de alegría. Tiene muchos significados. Besor significa corriente de alegría, abundancia de regocijo, olas de gozo, río de gozo. En otras palabras, Dios te dice ahora: si quieres recuperar lo perdido, deja de nadar en el río de tus lágrimas y comienza a cruzar el río de gozo, el río profético. Una de las cosas, por eso yo soy tan loco. Dígale a su vecino: el pastor es loco. Escúcheme esto que le voy a decir. Por eso es tan importante que cuando yo recibo la palabra, la crea con gozo. Y por eso yo creo, escúcheme, por eso yo creo en el acto profético de celebrar por anticipado. Porque lo que los 200 cobardes y mediocres hicieron y quedó en evidencia es que, si bien es cierto, David recibió la palabra, David la compartió a sus valientes, pero hubieron 200 que dijeron, que siguieron llorando por lo perdido, sin entender que por anticipado Dios ya había dado la orden de que se les fuera devuelto. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que hay palabras que vienen a tu vida y que tienen tu nombre, pero si te atreves a dudar en lo mínimo, no lo recibirás. Besor significa corriente de alegría, corriente de gozo, torrente de celebración. Entonces quiere decir que cuando yo recibo la palabra y sé que esa palabra es mía, yo lo celebro. Yo no puedo estar callado, yo no puedo quedarme dudando, yo no puedo decir quizás, tal vez, a lo mejor, no lo sé. Yo tengo que decir: eso es lo que yo estaba esperando, esa es la palabra que tenía mi nombre y mi apellido. Que se queden sentados los mediocres, pero el que tiene la fe, el que le cree a Dios, el que se levanta y dice: ese torrente lo voy a cruzar. Gracias, pero yo vine a hablarle a valientes esta noche. Quiero decirle que los de Soyapango me cansaron. Pero yo tengo calor. Pero mala onda quitarme el saco. Después me critican y dicen: ay, pastor chiquito. El río. ¿Han oído una alabanza que dice el río de Dios? Yo danzo en el río. ¿Sabe una cosa? Cuando usted viene a la iglesia y Dios es tan hermoso de darle específicamente la palabra que usted necesita, es imposible que usted se quede sentado y amarrado a esa silla sin celebrar que aquella palabra activa lo que usted estaba necesitando. Hay 2, 3 locos allá arriba recibiendo la palabra. Dice el Salmos capítulo 46 versículo 4 y 5: hay un río, diga conmigo, hay un río, dígalo fuerte, hay un río cuyas corrientes alegrarán a la ciudad de Dios. Hay un río que yo tengo que vencer, hay un río que yo tengo que cruzar, y ese río es renunciar a las lágrimas, renunciar a ser un cobarde, renunciar a darme por vencido y comenzar a cruzar el río de gozo, creyendo en que Dios lo hizo por adelantado.
Vamos, si le va a alabar, alábele de verdad. No podemos conquistar si no hay gozo en nuestro corazón. No podemos conquistar si venimos con corazones hechos una triza, diciendo no, haciéndonos la víctima. Voltea a tu vecino y dile: deja de hacerte la víctima. Dice la palabra del Señor: el lugar santo de los tabernáculos del Altísimo, Dios está en medio de ellos. No será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Permítame decirle que usted cree la palabra, la celebra, y mañana a primera hora, cuando el sol salga, usted comenzará a experimentar que aquella palabra se cumplirá, que aquella palabra comenzará a surgir, que usted será sorprendido con una llamada, con una firma, con algo que Dios va a hacer. Dios le abrirá las puertas, Dios le abrirá portones, Dios le abrirá los cielos, Dios te sorprenderá. Alguien tiene que celebrar esta noche. Cuando hay gozo en mi corazón, el diablo se frustra. Lo que el diablo quiere hacer es tener a los cristianos tristes, decepcionados, tomando ribotril. Eso es lo que el diablo quiere. No puedo. Soy el último de la familia. Nadie me quiere. Todos me odian. Escuchando canciones. Córtame venas, corta venas. Este río hermoso que nosotros tenemos que cruzar. Incluso Juan lo vio en el Apocalipsis. Dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 1. Y me mostró Dios, dice Juan, un río puro de agua viva. ¿Cómo era el río que vio Juan? Un río puro de agua viva. Era limpio, era de cristal y provenía del mismo trono de Dios. Mire, cuando usted viene a la iglesia, cuando usted se goza en su carro con las alabanzas, cuando usted sonríe, aún atravesando el peor momento de su vida, pero usted decide cruzar el torrente de Besor en gozo y en alegría, el infierno se vuelve una hormiga loca. No sabe qué está pasando, no sabe qué tiene, porque el infierno lo quiere tener a usted triste, desconsolado, llorando en la almohada. Pero usted se levanta en fe a celebrar. Usted decide cruzar la depresión. La depresión no tiene autoridad sobre su vida. La depresión no tiene autoridad en su corazón. La depresión no tiene autoridad en su casa. La depresión no tiene autoridad en su mente. Usted es libre en el nombre de Jesús. Antes de recuperar lo que te pertenece, debes de recuperar el gozo. Nadie se puede ir en depresión creyendo que recuperará lo que era suyo. Gracias por apagar la luz. Y sabe una de las cosas en las que uno, permítame por favor. Ya cálmela. Que me está matando este calor. Quizás ya estoy entrando en una etapa de calores. Sí, ya estoy viejo ya. Voltea a su vecino y dile: pastor, ya está viejo. O es que los aires no están funcionando, no sé qué pasa. Pero después del mensaje les voy a dar una buena noticia. Pero escúchame esto. La pregunta que yo me hago es: ¿cómo recupero el gozo? Ok, pastor, usted me está diciendo que recupere el gozo. Para recuperar lo perdido, primero debo de gozarme. Pero ¿cómo recupero el gozo? Le voy a dar este código y me voy por unos tacos. Gracias. Salmos capítulo 100 versículo 2 dice: Salmos capítulo 100
versículo 2 dice: servid a Jehová. Yo no puedo pretender recuperar el gozo si no le sirvo a Dios. El cristiano que no se involucre en el servicio no será un cristiano gozoso, no será un cristiano alegre. Es que cuando yo le sirvo a Dios, es que cuando yo le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores, alguien tiene que venir a esa batería. Cuando yo le sirvo a Dios, escúcheme. He estado predicando de la religiosidad. He estado predicando de las iglesias que no dejan servir a la gente. Porque para servir hay que ser santo. Porque para servir hay que estar preparado. Permítame decirle que esa es una trampa del infierno. El infierno no quiere que la gente sirva. El infierno no quiere. Porque el que sirve entra en el torrente de gozo. Vamos, hombre, alabe a Dios esta noche. Por eso, esta iglesia no puede ser una iglesia que le niegue el servicio a nadie. Usted nunca estará preparado para servir. Lo que usted necesita es involucrarse. Lo que usted necesita es decir a dónde puedo servir. Y cuando usted comience a servir, la alegría de Dios vendrá a su vida. Alábale que Él vive. Una de las trampas más grandes del infierno es imposibilitarle a la gente el servicio. Renunciamos, y la iglesia de los últimos tiempos a la que nosotros pertenecemos, ya no podemos seguir siendo una iglesia que tenga o que sirva a un Dios lejano. No puedes servir si no has hecho tantos años de teología. No puedes servir con ese tatuaje que tienes. No puedes servir con ese pelo, píntatelo primero. No puedes servir con esas pestañotas. No puedes servir con esos tacones. No puedes servir por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. No puedes servir con aritos. Quítese las esclavas. Peínese de otra manera. Están locos. El diablo los está usando para que la gente no sirva. ¿Quieres recuperar lo perdido? Comienza a servir con gozo. El infierno está en contra de esta palabra. Y las iglesias están llenas de reglamentos humanos, de puros reglamentos falsos, hipócritas, fariseos mentirosos de los últimos tiempos. Y como vienen con miedo, me preguntan muchos: pastor, como el hijo que me escribió, 2 meses tengo en la iglesia, ¿puedo servir en fiesta joven? ¿Quién dice que no puede servir? ¿Quién dice que no puede servirle a Dios? Yo no soy nadie para imposibilitar tu servicio. Esta es una iglesia de puertas abiertas para todo aquel que quiera venir y servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando tú sirvas, te vas a comenzar a gozar. Y cuando tú sirvas, te vas a comenzar a llenar. Y cuando tú sirvas, conocerás a un Dios que todo lo puede. Yo tengo que servir. Si hay alguien aquí que no sirve, hoy es el día en el que se tiene que activar al servicio de Dios. Basta ya de una religiosidad falsa, mentirosa, hipócrita. Y el infierno sabe esto. Y por eso el infierno dice: no sirvan, no sirvan, no sirvan, no sirvan. La gente está con el anhelo, con el deseo, viene, se enciende la llama. Pero cuando hay un líder mentiroso, malo, que le dice: no hay espacio para servir. ¿Sabe cómo anda la gente?
de iglesia en iglesia. Y mucha gente dice, ¿y esto por qué andan de aquí para allá? Porque donde quiera que van les cierran la puerta. Permítame decirle que no solo el infierno le recuerda el pasado a la gente, los evangélicos también los están juzgando por su pasado. Y entonces, ¿qué predicamos en los altares? Si Cristo ya perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros, yo no soy nadie para recordarle el pecado a nadie. Cristo ya lo hizo. Cristo te ama. Cristo te ha dado una nueva vida. David necesitaba recuperar lo que era suyo. David ya tenía la palabra profética. David ya tenía la aprobación de Dios. Pero David tenía que cruzar el torrente de gozo. En otras palabras, David tenía que ir en celebración. Diga conmigo, de aquí a que el milagro sea hecho, no me dejaré de gozar y no dejaré de servir. Esta es mi casa. Diga, esta es mi casa y aquí voy a servir. Alguien diga, gloria a Dios. Levántate, dale los 5 a 2, 3 personas y dile, si le alabas te gozas. Si le alabas te gozas. Si le alabas te gozas. Vamos, 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 vamos. Los que cruzan, escúcheme esto, aquellos que se atreven a cruzar el Besor son aquellos que conocen que cuando le sirven a Dios, entonces entran a algo llamado presencia. Yo creo que todo el que sirve a Dios es cubierto con misericordia. Nunca estarás preparado para servir a Dios, pero siempre necesitarás la misericordia de Dios en tu vida. Alguien diga gloria a Dios. Y el que no le quiere alabar y el que no le quiere servir, que se quede atrás. Yo sí le voy a servir. David dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Si hay algo que David conocía, era que en el servicio estaba su victoria. Era que honrando a Dios en el servicio, alguien tiene que decir aleluya. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 10 dice: y entonces David siguió adelante solo con 400. Voltea a tu vecino y dile: somos de los que avanzan, somos de los que sirven. Dile: yo soy frater. El otro año 2026 Dios nos entrega este país para Él. Este país, cada rincón de este país será impactado. ¿Y quiénes somos los que iremos a servir a los 14 departamentos de este país? Vamos a ir y vamos a impactar La Unión, Usulután, San Miguel, Santa Ana, Huachapán. ¡Heme aquí, Señor! Dice, David siguió adelante con 400. Hubieron 200 que se quedaron. ¿Acaso la palabra de confirmación y de retribución no estaba sobre ellos? Claro que sí. Pero decidieron ser cobardes. Decidieron echarse para atrás. No quisieron incomodarse. Porque cuando yo quiero que la palabra profética se active en mi vida, yo me tengo que salir de la zona de confort. Dice, porque se quedaron atrás 200 que cansados, diga conmigo, cansados.
Dile al servidor que te ha dicho que está cansado, porque solo a él lo ponen. Estoy cansado, jefe. Ya no aguanto servir. Ya no aguanto, ya no sé qué hacer, porque el diablo sabe que en tu servicio está la victoria. Pero hubieron 200 cansados. No pudieron pasar. Diga conmigo, no pudieron pasar. Dígalo fuerte, no pudieron pasar. Y dice la escritura, y fueron y avanzaron, y Dios le puso en el camino a David un hombre egipcio que tenía información. Permítame decirle que este no era un hebreo, este era un esclavo impío. Después de aquí y después de gozarte, Dios siempre usará un cuervo para bendecirte. No te preocupes, que no tienes que ser cristiano evangélico, ni ayunar, ni orar. Pero a esos cuervos y a esos enemigos Dios los pone en el camino para que te den la información que tú estás necesitando, para que te den las llaves que tú estás necesitando, para que abran las puertas que tú estás necesitando. Hay 2, 3 locos aquí. Versículo 3, y David le dijo: ¿quién eres tú? Y respondió el joven: yo soy un siervo de los amalecitas. Ellos me dejaron tirado y me abandonaron, y llevo aquí muchos días enfermo. Nosotros somos los que incursionamos en el territorio de ustedes y les robamos todo. Y David le dijo: ¿tienes hambre? Y el egipcio le dijo: of course. Y David dijo: denle pupusas, denle horchata. Andan chaparro, denle chaparro. Dice, y David le dijo: tienes que llevarme donde está la tropa. Y entonces el egipcio le dijo: júrame por Dios que no me vas a matar después que yo te haya dado la información. Y entonces David le dijo: no te preocupes, yo cumpliré mi palabra. Y entonces el egipcio lo llevó. Diga conmigo: el egipcio lo llevó. Y he aquí que David encontró desparramados a los amalecitas. Ellos estaban celebrando su victoria, sin saber que ya Dios les había arrebatado lo que era de David. Y dice el versículo 17: y entonces David tomó la espada, y si había alguien que sabía tomar la espada, era David. Dice la Biblia: y entonces David tomó la espada junto con 400 locos valientes leones. Y dice la escritura que aquella mañana comenzaron a arrancarle la cabeza a cuanto enemigo había, y no escapó ninguno. Y me encanta el versículo 18, porque dice: y David, diga conmigo, dígalo fuerte, y David recobró todo. Diga todo. Diga todo. Todo lo que se le había sido robado. Mira. Y David recobró. Y David recobró el gozo y la alegría y el favor de Dios. Y dice el versículo 19: y no faltó cosa ni chica ni grande. Voltea a tu vecino y dile: ni los centavos vas a perder. Pero además de eso, diga conmigo, además de eso, además de que David recobró todo lo que era de él, en el versículo 20 dice que David también tomó todas las ovejas, el ganado y todo lo que le pertenecía a los amalecitas.
Diga conmigo, 7 veces más. 7 veces más. 7 veces más. 7 veces más. A los hijos de Dios que se alegran y que les sirven, todo les será retribuido. Vamos, y le va a alabar, alábele de verdad. ¿Alguien puede alegrarse esta noche? ¿Cómo dice?